Buenos días a cada uno de ustedes, compañeros. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Tenemos para el día de hoy, solo les voy a suplicar, por favor, ¿verdad? Apagar el micrófono de su dispositivo para no hacer interferencia, y cuando tengan alguna duda, pues con mucho gusto, ¿verdad? Lo pueden encender y preguntar. No me vayan a levantar la mano porque a veces ya estoy en la pizarra, pues sí cuesta un poquito ver, pero pueden preguntar en cualquier momento, ¿verdad? Que así sea la duda. El día de hoy, pues vamos a comenzar con nuestro bloque número 1, proposiciones. Tenemos para el bloque número 1 lo que son las proposiciones, y es lo que vamos a entrar a ver. Necesito cualquier duda, recuerden que ya se los dije el sábado pasado, cualquier duda, por mínima que sea, hacer la pregunta correspondiente para que no nos vaya a quedar duda, y en el momento, ¿verdad?, que nos pregunten, pues tengamos claro qué es lo que estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo, pues, matemática fundamental, y como vimos ya tenemos varios temas, varios temas, pues, que hemos visto durante, podríamos decir, cultura general, o los vimos también durante lo que fue ya nuestro diversificado, bachillerato, magisterio, perito, secretaria, lo que ustedes estudiaron. Pero para esto, pues, ¿verdad? Cualquier duda que surgiera en el camino, podemos preguntarla sin ninguna pena. No tengamos ninguna pena, por favor, que si la otra persona ya lo entendió, pues qué bueno, yo ya la entendió, pero si yo no lo he entendido, yo debo de preguntar, ¿verdad? Porque vamos a ser profesores y no tenemos que quedarnos con ninguna duda. Esa duda que nos quedemos, pues puede ser una duda que vamos a llevar durante todo el tiempo. Tenemos entonces como paso número 1 el cálculo proposicional. ¿Qué es una proposición? Dice que una proposición es todo lo que una persona dice o escribe. Una proposición es todo lo que una persona dice o escribe que tenga sentido y cuyo valor sea falso o verdadero. Fíjense bien, todo lo que una persona escribe, dice, tiene sentido y su valor sea falso o verdadero, nosotros lo vamos a conocer como proposición.
Tenemos ejemplo de proposición. Los perros tienen 4 patas. Es una proposición verdadera. En Guatemala se cultiva el maíz. Es una proposición verdadera. 2 más 3 es igual a 7. Es falso, ¿verdad? Porque 2 más 3 es igual a 5. El Quiché es un departamento de Costa Rica. Es falso. El Quiché es un departamento de Guatemala. El oxígeno es necesario para la vida. Es verdadero. Entonces, si nos damos cuenta, en esos 5 ejemplos que tenemos ahí escritos, tienen sentido y tienen valor, ya sea falso o sea verdadero. Algunas veces a esto le llaman postulado, hipótesis, teorías, ¿verdad? Que es lo que nosotros pues tenemos que agregar a nuestro lenguaje matemático. Existen también las proposiciones abiertas y cerradas. Una proposición abierta es aquella en la cual no se puede indicar, cuando la proposición es verdadera o es falsa. Fíjense bien en esto. Una proposición abierta es en aquella cuando el valor no se puede indicar si es falso o es verdadero. Por ejemplo, tenemos acá la número 1, miren, x más y es igual a 4. Pero como no sabemos los valores de x y de y de x, no sabemos si es cierto. La segunda dice 2x más 5x menos x al cuadrado es igual a 6. Eso es algo incierto, o sea, causa como un caos, una duda, ¿verdad? Por lo tanto, a eso nosotros le vamos a llamar proposiciones abiertas y vamos a decir que las proposiciones abiertas son aquellas que no están bien definidas, tienen sentido, sí tienen sentido, ¿verdad? Tienen sentido, pero no tienen un juicio de valor definido. Ni podemos decir que sean falsas, ni podemos decir que sean verdaderas. Es un futbolista famoso, ¿sabe quién será? Es el país más grande del mundo, ¿sabe quién será, verdad? No tenemos todavía ninguna idea. A estas proposiciones, entonces, que no tienen un juicio de valor, ni falso ni verdadero, nosotros le vamos a llamar proposiciones abiertas, ¿verdad? Y las proposiciones cerradas son aquellas que se puede indicar su valor como verdadero o falso. Las proposiciones cerradas. Tenemos por acá abajo las proposiciones cerradas. Acá, las proposiciones cerradas son aquellas que quedan bien definidas, ya sea porque tiene un juicio de valor falso o verdadero. La gallina tiene 2 patas, verdadero. El tigre es un animal salvaje, verdadero. 2 por 2 es igual a 4, verdadero. Fíjense la gran diferencia de las proposiciones abiertas a las proposiciones cerradas. En las proposiciones abiertas, su resultado no es definido, mientras que en las proposiciones cerradas, su resultado es totalmente definido, ya sea falso o verdadero. Esa va a ser la diferencia que existe entonces en una proposición abierta y en una proposición cerrada. Para hacer proposición, el término debe tener sentido, tener sentido. Si observamos acá la primera, y más x es 4, tiene sentido. Pero no sabemos exactamente que y más x sea igual a 4. No lo tenemos claro, ¿verdad? Por eso pasa a ser una abierta, pero sí es una proposición. La gallina tiene 2 patas, tiene sentido, es verdadero. 2, tener valor falso o verdadero. Cualquier proposición que nosotros tengamos en la vida, entonces, o tiene que ser falso o tiene que ser verdadero. No podemos ir como aquello del gallo gallina. Tal vez sí, tal vez no, no de ninguna manera, ¿verdad? Para que sea una proposición, entonces, compañeros, tiene que tener un valor bien, pero bien definido. Falso o verdadero. O lo convertimos en una proposición abierta o en una proposición cerrada. Una proposición simple se representa simbólicamente con letras. Generalmente son utilizadas las letras P, Q, R o S. Acá, una proposición simple se representa simbólicamente con una letra. Generalmente son utilizadas las letras P, Q, R o S. A la transformación de una proposición con valor verdadero contrario se le llama negación. El símbolo para representar una negación lo tenemos acá, es una pestaña. La negación de una proposición dice P se representa como no P. Observen, acá tenemos la P
Y al agregarle la pestañita ya se convierte en no P y se lee no P. Las tenemos acá abajo. Hoy es lunes. Ejemplo, hoy es lunes. Q4 es divisor de 8. Y luego dice que acá tenemos, hoy no es lunes. Hoy no es lunes. Aquí afirmamos que hoy es lunes. Acá la negación dice, hoy no es lunes. Y lo representamos simbólicamente, no P. No es cierto que 4 es divisor de 8, no Q. O sea, estamos haciendo las negaciones de las dos que estamos acá arriba. Miren, hoy es lunes. No. Hoy no es lunes. No P. Q, 4 es divisor de 8. No es cierto que 4 sea divisor de 8. No Q. Pero como no podemos nosotros ir escribiendo cada las proposiciones en cada ejercicio que vamos haciendo, únicamente lo vamos a ir representando por sus letras, ¿verdad? Acá sería P, no P. ¿Verdad? Aquí sería Q, no Q. Y seguimos acá, dice, completa la tabla de proposiciones, negación y representación de la negación. Acá las tenemos. Ayer fue un día soleado. Ayer no fue un día soleado. No P, acá. 5 es un número primo. La negación sería 5 no es un número primo. Por lo tanto, sería acá. No Q. No Q. ¿Verdad? Acá sería las arañas tienen 8 patas. Las arañas no tienen 8 patas. Por lo tanto, sería no R. S. 1 kilómetro es igual a 1000 metros. 1 kilómetro no es igual a 1000 metros. Sería su negación. Sería, entonces, no S. 7 es divisor de 24. Sería no T. Y ahí tendríamos, si ustedes observan, entonces ahí tendríamos las negaciones, ¿verdad? Estamos haciendo la negación de cada una de las proposiciones que nosotros tenemos, ¿verdad? 5 es un número primo. 5 no es un número primo. No Q. Las arañas tienen 8 patas. Las arañas no tienen 8 patas. No R. S. 1 kilómetro es igual a 1000 metros. No S. T. 7 es un divisor de 24, no T. O sea, estamos haciendo la negación. Que necesito, por favor, que vayan viendo ustedes cuál va a ser el símbolo de negación que vamos a utilizar. Acá ya tenemos los valores de verdad de una negación. Si una proposición es verdadera, entonces su negación es falsa. Si una proposición es falsa, entonces su negación es verdadera. ¿Cómo se representa a continuación? Por ejemplo, ¿verdad? Si yo lo tomo acá en la pizarra, tendría acá P y acá tendría no P. Y tendría ese cuadro, pues, para representar ese cuadro, y diría que P es verdadero y P es falso. Pero en su negación diría que como P es verdadero, su negación sería falsa. Como P es falso, su negación sería verdadera. Es lo que nos están representando en ese cuadro que ustedes pueden ver abajo. Va a ser todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario. Lo podría hacer con otra letra. También lo podría hacer con Q, por ejemplo. Q y no Q. Y diría que tengo dos valores. Como solo estoy utilizando una proposición, tengo dos valores. Digo que Q es verdadero, no Q sería falso. Eso es lo que tienen que por favor, tiene que quedar claro con ustedes. Si P es falso, perdón, si Q es falso, no Q sería verdadero. O sea, lo contrario. Miren, la negación sería lo contrario de lo que aparece en la proposición que nosotros tenemos como verdadera, ¿verdad? Para que ustedes vayan entendiendo. De todas formas, el material pues ya está ahí con ustedes para que ustedes lo puedan ir viendo, ¿verdad? Y estudiando. Y cualquier duda pueden irla preguntando. Tenemos ahora
los conectivos de proposiciones. Los conectivos, recuérdense que son conectivos lógicos que nos sirven para unir una o más proposiciones, ¿verdad? Una, dos o tres proposiciones dependiendo que estemos trabajando. El primer conectivo que nosotros tenemos es la conjunción. Dice que la unión de dos proposiciones simples con el conectivo y se le llama conjunción. Y su símbolo para representar una conjunción va a ser acá un triángulo. Y se representa P y Q. Se lee P y Q. Ejemplos. Ejemplos. Tenemos acá P es un número par. Q es un triángulo que tiene 3 lados. 2. Sonia es nombre de mujer. Javier es un nombre de un hombre. Si unimos entonces acá las primeras dos, P y Q, sería 5 es un número par. Q es el triángulo, tiene 3 lados. El 5 es un número par. Y acá ya estamos viendo la conjunción. Miren, el triángulo tiene 3 lados, P y Q. ¿Se dan cuenta entonces? Los conectivos lógicos, como en este caso, la I, la conjunción, nos va a servir para unir lo que van a ser dos o más proposiciones. La conjunción dice que la conjunción es verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas y va a ser falsa en todos los demás casos, como nos lo representa en la tabla. Si lo hacemos acá, voy a ir recordándoles un poquito de lo que ustedes vieron. Tengo los valores de P y Q. Acá tengo el valor de P y Q que se le llama conjunción. A esta conjunción, como estoy utilizando 4 valores, que serían 2 de la P y 2 de la Q, acá, fíjense bien, por favor, fíjense bien que voy a comenzar a ordenar para la P, van a ser 2 verdaderos, ahí tengo los 2 verdaderos, y van a ser 2 falsos, ordenados, 2 verdaderos y 2 falsos. Para la segunda, que es Q, como nos lo explican en el material, van a ser sus valores intercalados. El primero es verdadero, el segundo es falso, el tercero es verdadero y el segundo es falso. Si se dan cuenta ustedes, acá tengo 2 verdaderos y acá tengo también 2 verdaderos. Lo único es que los tengo intercalados. Miren. De acá tengo 2 falsos y acá tengo 2 falsos. Y también son intercalados. A esto yo ya le llamo una tabla de proposiciones compuestas. Por medio del conectivo I. Estoy trabajando la I que se llama conjunción. En la conjunción dice que los valores van a ser verdaderos cuando los dos sean verdaderos. Oigan bien la regla. Esto es lo que tienen que aprenderse, la regla. Van a ser verdaderos cuando los dos sean verdaderos. Como en este caso, verdadero, 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 a mí me va a dar verdadero. Verdadero, falso, me va a dar falso. Falso, verdadero, me va a dar falso. Y falso, falso, me va a dar falso. Esto es en lo que yo conozco como conectivo, la conjunción que yo le llamo I, ¿verdad? Entonces, esa es la regla que yo tengo para la I. Luego, aparece la otra regla, que es la disyunción. La disyunción a la unión de dos proposiciones simples con el conectivo O. Yo le llamo ahora O. Dejo la conjunción por un lado y ahora voy al conectivo O, que se llama disyunción. Dice, voy a borrar acá, y sigo con las mismas proposiciones. Acá, yo me voy acá, dice que el valor de verdad de la disyunción dice
La disyunción es verdadera cuando por lo menos una de las dos proposiciones simples es verdadera y la otra es falsa. Y es falsa únicamente cuando las dos proposiciones son falsas. Fíjense bien acá. Ahora, yo debo de unir P con Q por medio del conectivo O, que se representa con una V y que se llama disyunción. Y dice la regla que se necesita únicamente una de las dos proposiciones simples que sea verdadera para que todas sean verdaderas. Como en este caso sería verdadero, verdadero, me va a dar verdadero. Verdadero, falso, me va a dar verdadero. Falso, verdadero, me va a dar verdadero. Y dice que va a ser falso únicamente cuando las dos proposiciones sean falsas. Llevo la conjunción, les vuelvo a repetir, llevo la conjunción que me dijo la regla que eran verdaderas cuando las dos proposiciones eran verdaderas y en todos los demás es falso. La disyunción me dice lo contrario. La disyunción dice la regla que se necesita que una de las dos proposiciones simples sea verdadera para que su resultado sea verdadero. Por lo tanto, verdadero, verdadero me va a dar verdadero. Verdadero, falso me va a dar verdadero. Falso, verdadero me va a dar verdadero. Y es falso únicamente cuando las dos proposiciones son falsas. ¿Hay alguna duda? Tengo un espacio para que ustedes lo pregunten ahorita. ¿Alguna duda? Por mí no, licenciado, todo va bien. Ah, bueno, gracias. Muy amable, André. ¿Alguien más? Este es un recordatorio de lo que ya vimos de la matemática básica, pues, pero y lógico, si hubiera alguna duda, pues con mucho gusto yo la puedo explicar. También en este caso, tengo otra que yo le llamo disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva, pongámosle atención a esto, la disyunción exclusiva se representa por un triángulo cerrado. Se representa por un triángulo cerrado o un triángulo que comúnmente le llamamos en matemáticas delta. Acá está, se los coloco acá también. Y la disyunción exclusiva nos dice, oigan bien, ahí está, la disyunción exclusiva se representa por medio de un triángulo delta y su resultado será falso cuando las dos proposiciones simples sean verdaderas o falsas. Oigan bien, cuando las dos proposiciones simples sean verdaderas, verdadero, verdadero, me va a dar falso. Y cuando una proposición sea verdadera, falso, me va a dar verdadero. Y cuando sea falso, verdadero, me va a dar verdadero. Pero cuando sea falso, falso, me va a dar falso. A eso le llamo disyunción exclusiva, ¿verdad? Tenía anteriormente la disyunción inclusiva. Ahora tengo la disyunción exclusiva. Lo represento por medio de un triángulo, ¿verdad? Por medio de un triángulo. A ese triángulo en matemática le llamo delta. Y dice, aclara la regla que su resultado será falso cuando las dos proposiciones simples sean verdaderas o falsas. Vuelvo a repetir. Verdadero, verdadero me va a dar falso. Falso, falso me va a dar falso. Pero cuando las proposiciones estén cruzadas, verdadero, falso me va a dar verdadero. O falso, verdadero me va a dar verdadero. Lo único que tenemos que recordarnos, por favor, jóvenes, señorita,
es de la regla que tiene cada una de las proposiciones que vamos viendo, ¿verdad? Que vamos viendo. Eso es lo que ustedes tienen que acordarse únicamente, en la regla que está ahí. En el caso, vuelvo a repetir, voy a ir un poquito atrás. En la conjunción, la regla dice que van a ser verdaderas cuando las dos proposiciones sean verdaderas. En los demás casos va a ser falso. En la disyunción inclusiva dice que se necesita que por lo menos una de las dos proposiciones sea verdadera para que su resultado sea verdadero, y que va a ser falso únicamente cuando las dos sean falsas. En la disyunción exclusiva nos dijo que va a ser falso cuando las dos proposiciones son verdaderas o cuando las dos son falsas, pero cuando son cruzadas, su resultado va a ser verdadero. No se me vayan a perder, por favor. Para esto sí tienen que manejar esa regla, ¿verdad? Podemos ir y vamos hacia abajo. Ahora tenemos la implicación. La implicación a la unión de dos proposiciones con el nombre sí, entonces, oigan bien, la implicación se lee sí, entonces se le llama implicación. A la parte de la proposición que que sigue se le llama antecedente o hipótesis, y a la parte que le sigue entonces se le llama consecuente. Acá en la implicación vamos a conocer nosotros un antecedente y un consecuente. Todos los antecedentes en este caso, en esta tabla, son los de P. Miren, todos los antecedentes son los de P y todos los consecuentes son los de Q. Esto le llamaríamos nosotros antecedentes y a esto le llamaríamos consecuente. Por lo tanto, según la regla, obviando la teoría de la implicación, dice que es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Oigan bien, la implicación es falsa cuando el antecedente es verdadero. Acá tengo el antecedente y el consecuente es falso. En ese caso nos va a dar falso. ¿Qué dice la regla? En la implicación, sí, entonces, va a ser falso cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. En todos los demás casos va a ser verdadero, 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 falso, verdadero, verdadero y falso, falso, verdadero. Fíjense cómo cambia los conectivos de uno para otro. Acá la implicación lo vamos a representar por medio de una flechita de una sola vía, ¿verdad? Y se lee sí. Entonces, y se representa por medio de una flecha de una sola vía. Y su regla dice que va a ser falso únicamente cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. En todos los demás casos, su resultado será verdadero. Voy a ir a la otra y luego la doble implicación. Y luego pues pregunto si hubiera alguna duda, pues con mucho gusto repetimos, no se preocupen, ¿verdad? Ahora pues nos estamos conectando solo una vez, ya cuando la situación pues esté un poquito más caótica, más complicadita, pues nos vamos a ir conectando ya 2 veces para que no vaya quedando ninguna duda, ¿verdad? Ninguna duda, porque yo sí quiero decirles que yo sí evalúo de lo que les enseño, ¿verdad? De lo que aprenden conmigo, pues. La doble implicación a la unión de dos proposiciones simples con el conectivo sí y solo sí, sí y solo sí, se le llama doble implicación o bicondicional.
y se representa por medio de una flecha de 2 vías. Fíjense bien, ¿verdad? El conectivo que vamos a representar entonces sí y solo sí es una flecha de doble vía, ¿verdad? La conocemos nosotros como doble vía porque ustedes se dan cuenta, tiene cerrado o es un vector que tiene cerrado a ambos lados y se lee sí y solo sí. Uy, ya el tiempo nos está apresurando, compañeros. Dice, la doble implicación de dos proposiciones es verdadera, ahí está la regla, es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas o cuando ambas son falsas. Fíjense bien, la doble implicación de dos proposiciones es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas. Verdadero, verdadero, me va a dar verdadero. O cuando ambas son falsas. Falso, falso me va a dar verdadero. ¿Me? Contrario a la disyunción exclusiva. Fíjense bien y comparan, pero esto ya lo van a hacer ustedes porque, o si no, yo los voy a equivocar, ¿verdad? Verdadero, verdadero nos va a dar verdadero, falso, falso nos va a dar verdadero, pero las cruzadas nos van a dar falso. ¿Eh? Si se dan cuenta, entonces, a lo que quiero llegar es que tenemos acá proposiciones compuestas. Se le llama proposiciones compuestas cuando hay dos proposiciones simples. La P representa una proposición simple que está compuesta por 4 valores porque tenemos los 2 valores de P y los 2 valores de Q. Para esto, pues, existen, si ya hemos visto, varios conectivos lógicos. Hasta hoy hemos visto lo que son 5 conectivos lógicos. La disyunción, perdón, primero la conjunción, que es la I, la disyunción, que es O, exclusiva e inclusiva. He visto también, entonces, sí, entonces, y he visto lo que es sí y solo sí. Son, hasta el momento, son 5 conectivos lógicos que son los que yo necesito para trabajar. No sé si hubiera alguna duda, alguna pregunta. Todavía tengo cierto tiempo para poder aclarar. El enlace del curso está usted. Muy bien, entonces como estamos ahí, ¿verdad? Pero no escuché si estaban por ahí. Muy bien, entonces me van a hacer ustedes la campaña de hacerme el ejercicio que tenemos acá en la plataforma, que es el ejercicio, número 1, construya la tabla que tenemos acá, se los estoy señalando para que no me vayan a decir que no se los indiqué. Lo tengo acá, ¿verdad? Tengo el otro acá. Y tengo este acá. 3 ejercicios. Tenemos 3 ejercicios, por favor, para realizarlos y me los suben a la plataforma, ¿verdad? Antes de que termine el periodo. El periodo termina a las 11 de la mañana y yo los voy a estar revisando ahí.